Lo dijo en la primera hora. Finalmente, luego de que la Asamblea Nacional desactivó cualquier posibilidad de sustanciar los juicios políticos que había presentado el bloque de Revolución Ciudadana a través de dos de sus legisladores, de Gisela Garzón y de Héctor Valladares, no es que se cierre la posibilidad de que mañana o pasado alguien vuelva a plantear una interpelación contra la fiscal. O sea, siempre hay esa posibilidad. El tema es que, tomando en cuenta el cronograma de juicios políticos, cualquier posibilidad futura tendría que ir a la cola y será muy difícil que entre en el actual periodo de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, luego de acatar esta controvertida y desde mi punto de vista insólita sentencia de un juez del sur de Quito, Fiscalización el día de mañana abocará conocimiento del juicio político en contra de Sebastián Corral. Pongamos por favor el documento de la Comisión de Fiscalización, que lo tenemos allí, que es la convocatoria para el día de mañana. Los legisladores han sido convocados por la presidenta de la comisión. Eso también algunos no comprenden. La abogada Pamela Aguirre fue, tras una apelación, fue retirada de la conducción de la sesión del pasado lunes, pero no ha perdido su condición de presidenta de la comisión. O sea, la apelación funciona para esa sesión específica, pero ella sigue siendo la presidenta. Entonces ella hace la convocatoria para este viernes a las 10 de la mañana, con el fin de abocar y calificar el trámite de la solicitud de enjuiciamiento político a Sebastián Mateo Corral Bustamante, ex secretario general de la Administración Pública, presentada por la asambleísta Silvia Patricia Núñez Ramos, también de Revolución Ciudadana, junto con la documentación de sustento que se acompaña ahí. Muchas gracias. Esto va a pasar el día viernes y la Comisión de Fiscalización va a comenzar la sustanciación de este proceso. ¿Cuál es el problema que yo identifico? Estamos 12 de septiembre el día de hoy. A partir de hoy abocarán conocimiento y el trámite en la Comisión de Fiscalización toma más o menos un mes. Si nosotros revisamos los plazos, los 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, para la actuación de la prueba, luego las comparecencias, la comisión puede pedir pruebas de oficio, se diseña el cronograma de comparecencias, todo este proceso hasta que finalmente se aprueba el informe o culmina el trámite de la interpelación en la Comisión de Fiscalización toma más o menos un mes. Digamos que para la segunda semana de octubre, si nos ponemos así súper calculadores, hablaríamos de que hasta el 12 de octubre la Comisión de Fiscalización ya tendría que haber evacuado el juicio político a Corral y luego el Pleno de la Asamblea se tomaría entre 1 o 2 semanas, digamos un mes y una semana, un mes y medio dura todo el proceso hasta que el Pleno de la Asamblea sea convocado, conozca el informe, hay una votación y finalmente se llame al funcionario interpelado a el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Todo eso toma más o menos entre un mes y una semana y un mes y 2 semanas. Entonces digamos que hasta el 20 de octubre, vamos a hacer ese cálculo. Hasta el 20 de octubre se evacúa ya el juicio político a Sebastián Corral, tanto en la Comisión de Fiscalización cuanto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero después del 12 de octubre, cuando calculamos, culmina el trámite en la Comisión de Fiscalización, tendrán que abocar conocimiento del siguiente juicio político, que es el de Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo al cronograma que había. El cronograma estaba Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Pablo Arosemena. Para evacuar ese juicio político, no pueden pasarse más allá del 23 de noviembre. Y este es un detalle que parece que alguna gente no lo ha tomado en cuenta. Después del 23 de noviembre, ya la Asamblea Nacional no puede fiscalizar a los funcionarios del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque la norma establece la capacidad de fiscalización del exfuncionario hasta un año después de haber culminado su periodo o su mandato o su cargo. Por ejemplo, en el caso del juicio político a Juan Zapata, se desarrolló, si mal no recuerdo, entre mayo y junio.
el proceso de sustanciación en la comisión y luego la interpelación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero Juan Zapata estaba dentro del plazo de un año porque él culmina sus funciones como ministro del Interior el 23 de noviembre cuando se posesiona el nuevo gobierno. Pero en este caso, de acuerdo al cálculo que les estoy haciendo, van a llegar con las justas al juicio político contra la secretaria de Educación Superior, pero no van a alcanzar a llevar adelante el enjuiciamiento político en contra del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. ¿Me explico? Pero si uno se pregunta, ¿para qué esto? No van a alcanzar. No hay forma. Entonces ahí van a tener otro elemento de complejidad, otro elemento que va a generar comentarios, otro elemento que por supuesto se va a prestar para la suspicacia. Con suerte la Asamblea Nacional avanzará a llevar adelante el juicio político contra Sebastián Corral, que ese está dentro de los plazos, y con las justas el juicio político a la exsecretaria de Educación Superior. Pero no hay forma de llevar adelante el enjuiciamiento político en contra del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. No hay manera, no existe esa forma, revisando justamente el cronograma. Entonces, claro, uno se pone a pensar, esto termina siendo una pérdida de tiempo. Sobre los procesos de fiscalización y control político. Y después de que termine este proceso de Pablo Arosemena, que no van a llegar, van a tener que conocer y disponer del archivo, que no hay manera. Luego de eso viene, o deberían retomar el juicio político contra la exministra Mónica Palencia. Estaríamos hablando de que el juicio político contra la exministra Palencia se reactivaría en noviembre, justamente por esta relación que estoy haciendo. El juicio político contra la ministra Palencia está suspendido. Se reactivaría en noviembre. Y luego vendrá el juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Así están los temas en la Comisión de Fiscalización, luego de lo que ha pasado con el juicio político en contra de la señora Fiscal General del Estado. Y sobre el tema de la fiscal, yo quiero invitarles a la reflexión, sobre todo aquellos actores políticos que están mal utilizando la postura que este periodista generó en las últimas horas acá, y de la cual estoy absolutamente convencido. A mí en varias ocasiones me han dicho que la fiscal me ha pautado, que la fiscal me ha pagado, que estoy defendiendo a la fiscal, cuando les conviene. Cuando les conviene del otro lado, resulta que yo estoy al lado de la verdad, que yo cuestiono a la fiscal, que yo le hago el juego al narco. O sea, aquí todos los días a uno le dicen cualquier cosa. Lo más chistoso es que nadie, primero que no me lo dicen en la cara, alguna gente que no se identifique, que dice cualquier cosa, y segundo, no pueden probar absolutamente nada. Yo comento aquí las cosas que digo con base en mis convicciones, aunque a alguna gente no le gusta. La opinión también puede ser rigurosa. La opinión no tiene por qué ser un espacio en el cual uno, utilizando el micrófono muy suelto de huesos o muy suelto de lengua, dice cualquier cosa sin beneficio de inventario. Yo soy un creyente ferviente de la libertad de expresión con responsabilidad. Soy un creyente ferviente de la libertad de expresión con argumentos y con rigor, que alguna gente no lo entiende. Es mi opinión. Que alguna gente no la comparta, está en su legítimo derecho. Si la comparten también. Lo que yo no podré avalar jamás es que actores políticos utilicen mi opinión para tratar de posicionar una narrativa y pretender ubicarme ante el imaginario de la opinión pública como que yo me debo a ese sector político y por favor. O sea, seamos un poquito serios. Lo que yo comento acá es mi visión personal, que no corresponde ni tiene nada que ver ni con un líder político, ni con una organización política, ni con algún tipo de interés particular. Quien les habla procura generar un comentario con base en argumentos que al final pueden ser discutibles. Pero lo que sí les puedo asegurar es que los argumentos que yo les presento a ustedes no tienen absolutamente nada que ver con ningún sector político para favorecer o perjudicar a alguien en particular. Yo, como les he dicho en varias ocasiones, yo me debo a ustedes. Yo no me debo a ningún líder político, ni a ninguna organización política, ni a ningún actor político. Yo me debo a la audiencia. Y con los errores que por supuesto los tengo y los seguiré teniendo, créanme que procuro con transparencia
decirles lo que pienso. Y sobre el tema de la fiscal, yo he sido absolutamente honesto con ustedes. Lo que hizo la Asamblea Nacional es una cuestión muy irregular. Lo que se hizo en la Comisión de Fiscalización el lunes estuvo tan mal hecho que tuvieron que recurrir al Pleno a través de un cambio del orden del día para corregir la mamarrachada que se generó en la Comisión de Fiscalización. Y vuelvo a decir por tercera vez esta semana, hasta el sol de hoy nadie ha mostrado un argumento jurídico que sustente la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero antes de la Comisión de Fiscalización, por supuesto, quedó blindado todo esto a partir de la rescisión del Pleno de la Asamblea, de archivar los juicios políticos en contra de la fiscal. El decir esto, el insistir en esto, a mí no me hace enemigo de la fiscal. Yo no soy enemigo de la fiscalía ni de la fiscal. Yo respeto como el que más a la señora fiscal general del Estado. Ejemplo, a mí no me han escuchado jamás meterme con su vida privada. Yo he sido crítico de quienes se han burlado de la situación personal de la señora fiscal general del Estado. He sido crítico de quienes se burlan de su embarazo. Yo he sido crítico de las acciones y omisiones de la fiscal. Yo he sido crítico de los excesos que ha cometido la fiscalía en su trabajo. He sido crítico de la selectividad de la fiscal y lo voy a seguir haciendo hasta el último día en que se mantenga en el cargo. Lo voy a seguir haciendo. Porque mis críticas no son personales, no son porque me caiga mal o me caiga bien alguna autoridad. Las críticas son a las funciones, no a la persona. Yo creo que esta fiscalía tiene mucho que responderle a este país. Sobre un montón de cosas que no ha hecho. Sobre un montón de cosas que ha hecho y lo ha hecho mal. Porque no ha sido una fiscalía perfecta. Aunque algunos sectores de la opinión pública quieren ubicar a la doctora Salazar como que estuviera por encima del bien y del mal. La fiscal general del Estado ha cometido errores. Y esos errores desde esta tribuna los hemos señalado, con el respeto que se merece la señora fiscal del Estado, fiscal general del Estado. Así como cuando han llevado adelante investigaciones que, por supuesto, desde lo conceptual hay que apoyar. ¿Qué hay que apoyar? Que la fiscalía haga investigaciones, como dice la señora fiscal de manera recurrente, objetivas, que es un término que utiliza mucho la señora fiscal general del Estado. Investigaciones objetivas, sin temor ni favor, palabras de la señora fiscal. Hay cosas que por supuesto hay que respaldar. Desde lo conceptual, la lucha contra el crimen organizado, el tratar de erradicar la corrupción en la función judicial, el identificar cómo el crimen organizado ha penetrado en la institucionalidad del país. ¿Cómo uno no puede apoyar eso desde su condición de ciudadano, no solamente de periodista? Yo lo apoyo. Lo dije en diciembre, lo dije en enero, lo he dicho a lo largo de este año. Apoyo conceptualmente cualquier acción que signifique el combate a la corrupción y al crimen organizado. Pero eso no significa que no se deje de observar las omisiones o los excesos que la administración de la doctora Salazar ha incurrido y sobre los cuales poco o nada la opinión pública menciona o dice. Porque aquí somos críticos cuando conviene. Y hablo en plural. Entonces aquí creen que a la señora fiscal no hay cómo criticarle porque se le critica y automáticamente se le hace juego al narco. Y no va por ahí la cosa. El criticar a la autoridad, que no está por encima del bien y del mal, por si acaso, es absolutamente legítimo en cualquier democracia. Y en cualquier democracia es legítimo que como opinión pública exijamos una rendición de cuentas de la autoridad. La señora fiscal general del Estado no está por encima de esa rendición de cuentas. Aunque alguna gente asume y le ha hecho creer a la fiscal que está por encima del bien y del mal. Y otra vez, nuevamente, ¿la señora fiscal general del Estado es susceptible de interpelación y de juicio político? Sí. ¿Es susceptible de fiscalización? Sí, porque así lo establecen las normas. Nuevamente, podemos discutir las razones del juicio político. Lo que es indiscutible es la capacidad legislativa de fiscalizar las acciones de la señora fiscal general del Estado. Y el fiscalizar no significa hacer el juego al narco. El criticar a la fiscal no significa hacerle el juego al narco. Como el criticar a los críticos, a ciertos críticos de la fiscal, no significa que a uno le ha pautado la fiscal. Pero aquí hay actores políticos que malutilizan lo que se dice acá. Aquí les he presentado a lo largo de esta semana incluso lo que dicen las normas. Y créanme, yo me tomo el tiempo de revisar la Constitución sin ser abogado,
la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para por lo menos tratar de entender. Y me nutro dialogando con gente que sabe mucho más que yo sobre estos temas, para no venir a hablar cualquier tontería aquí ante ustedes desde mi sesgo personal o desde mi creencia, sino con base en argumentos. Y con base en los argumentos yo les insisto, lo que pasó esta semana en la Asamblea Nacional es muy cuestionable y ha dejado sentado un peligrosísimo precedente para procesos políticos en el futuro. Imagínense ustedes que el día de mañana, la Comisión de Fiscalización sesione, tiene que abocar conocimiento de un proceso que ya fue en su momento, ya había pasado el primer filtro del Consejo de Administración Legislativa CAL, con la verificación de requisitos. Y resulta que vamos al otro lado. Digamos que se arma una nueva mayoría en la Comisión de Fiscalización y dicen, ¿saben qué? No vamos a calificar, no apoyamos, no vamos a votar por la calificación del juicio político a Corral. Y pasa exactamente lo mismo. Se abre un peligroso precedente. Lo que ha pasado esta semana deja abierto un precedente para que con base en este juego de las mayorías o minorías en las comisiones legislativas se haga lo mismo. Entonces la fiscalización termina siendo un chiste. Como decía ayer el especialista en técnica parlamentaria Pedro Cornejo, la parte de verificación de requisitos debe ser suficiente para comenzar a la sustanciación de un proceso en la Comisión de Fiscalización. Pero resulta que tenemos que sale del CAL con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que jurídicamente analiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para llevar adelante un juicio político a una autoridad. Ya el CAL sale de la verificación de requisitos, le entrega a la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización tiene que votar para calificar. A mí me parece absurdo. O sea, no tiene sentido y pasó lo que pasó esta semana. Porque lo de esta semana es completamente irregular y cuestionable. Abramos los ojos. De ahí podemos discutir un montón de cosas. Como lo que han dicho algunos legisladores y que yo le pregunté justamente ayer a Gisela Garzón. Con Belkis le hicimos la pregunta a Gisela Garzón. Gisela Garzón dice que no, que ella no conoce de aquello. Pero los legisladores que avalaron esta decisión que no tiene razón jurídica de archivar los juicios políticos contra la fiscal, aseguran que había toda una agenda en donde hasta privados de la libertad los incluían para encarar el juicio político contra la fiscal. Pero eso podemos discutirlo. Por supuesto, y podemos cuestionarlo, pero no nos perdamos del fondo. Lo del fondo es que la Asamblea Nacional tiene capacidad de fiscalización y de control político, entre otras autoridades, sobre la Fiscal General del Estado. Y entiendan eso, el decir esto, pero esto los digo a todos, a los unos y a los otros, el decir esto, el opinar esto, a mí no me hace enemigo de la fiscal, ni me hace cercano a aquellos que están mal utilizando lo que yo he dicho a lo largo de esta semana, que me parece muy cuestionable. Mandándose incluso bromas pesadas o chistes que no caen bien. Entonces pongámonos serios y entendamos. Yo les repito, yo no me debo a ningún sector político. Por supuesto que tengo mi ideología y yo se las he dicho a ustedes. Yo no me he presentado ante ustedes como un periodista sin ideología. No pretendo ser imparcial porque no lo soy. No pretendo ser objetivo porque no lo soy. Tengo mi sesgo, tengo mi forma de pensar. Cuando yo utilizo el micrófono para hablar con ustedes, para comentarles lo que yo pienso, eso tiene un sesgo. Es mi forma de pensar, pero es mía. Es lo que yo pienso con base en mis convicciones. Y con honestidad intelectual trato de argumentar lo que yo pienso, lo que yo opino, con honestidad intelectual. Yo no me presento a ustedes como un periodista imparcial, no me van a escuchar jamás utilizar ese término. Hay algunos que a veces me atacan en redes o me atacan en el chat diciendo que yo me presento como imparcial. Yo no soy imparcial. No lo soy ni lo seré, ni pretendo ser imparcial. Yo tengo una opinión y la opinión a uno, el pensar a uno, ya no le hace imparcial. Uno tiene un sesgo cuando genera la opinión. Con base en ese sesgo, opino, acompañado de argumentos sobre lo que yo considero les quiero comentar a ustedes. Y ustedes tienen esa maravillosa oportunidad de suscribir o no lo que yo les digo. Pero es mi opinión. No es la opinión de ciertos actores políticos o de ciertos sectores políticos que pretenden malutilizar esta opinión para tratar de colocar en el imaginario que yo opino o que me debo a ese sector político o a esos líderes políticos. Entonces, otra vez, pongámonos serios. Tengamos un poquito de seriedad hasta para debatir.
Porque me parece que es muy cuestionable lo que muchas veces se hace por parte de la política y por parte de ciertos actores políticos. Así que les invito a reflexionar sobre aquello. Lo otro, no quiero dejar pasar la oportunidad de estos minutos que ustedes me conceden para comentar, primero para revisar y luego para comentar, un video que ayer presenta el municipio metropolitano de Quito y que de alguna manera confirma algo que hace 2 días nos lo dijo a Belkis y a mí el señor alcalde de Quito. Porque Quito ha estado enfrentando una situación muy compleja. Felizmente esta semana no ha sido la misma situación de la semana anterior. Pero la semana anterior Quito literalmente se incendiaba. Y claro, le preguntábamos al alcalde que hay casos en los cuales todos los incendios son provocados. Pero hay unos que son provocados accidentalmente. Por ejemplo, la gente que quema, no sé, basura, desperdicios, porque piensa que la tierra le va a ayudar esto para poder labrar la tierra. Pero hay otros que son provocados deliberadamente. Y el alcalde ya hablaba de que están investigando casos de pirómanos. Ayer el municipio de Quito devela un video que yo les invito a revisar si es que no lo han visto sobre lo que está pasando en la ciudad. Rodemos el video, por favor. Póngale el audio o no tiene audio. Gracias al apoyo de la ciudadanía con sus denuncias y videos, estamos muy cerca de identificar a los responsables de los incendios criminales que amenazan a la vida, la naturaleza, la infraestructura y la tranquilidad de nuestra ciudad para ponerlos a órdenes de la justicia. Hemos presentado ante la Fiscalía General del Estado 10 denuncias respecto de incendios provocados, como es el caso del Puente del Chiche, Chillogallo, La Argelia y La Gasca. El apoyo de la Fiscalía y Policía Nacional serán esenciales para sancionar a los responsables. No escatimaremos esfuerzos para cesar con estos actos de violencia contra la capital de la República. No descansaremos hasta ponerlos a órdenes de la justicia. Quiteñas y quiteños, juntémonos contra el fuego y denunciemos a los criminales que pretenden destruir Quito, nuestra ciudad, nuestro hogar. Ok, relato para nuestra audiencia de radio y también para quienes siguen a través del Instagram y del TikTok. El municipio ha develado un video que lo acaba de ver, pues, la audiencia que nos sigue en YouTube y en Facebook. Un video que recoge imágenes, gracias al trabajo que también se han hecho en los barrios, que da cuenta de incendios provocados deliberadamente. Ahí, por ejemplo, hay una toma de un individuo en un taxi que se baja y que prende fuego y que se va en el taxi. Ya hay otros ejemplos. Gente que ha provocado deliberadamente esos incendios. Estos videos, que por supuesto tienen que ser validados, tienen que ser investigados, tienen que ser fruto justamente en materia de un proceso de investigación. Ahí está el video que acompañamos. Estos videos develan efectivamente que acá en Quito hay gente que quiere ver arder la capital y que está generando el caos en la ciudad. Y esta gente tiene que ser identificada, detenida, procesada y sancionada con el máximo rigor de la ley. Y yo le invito a la comunidad, a la gente que reside en Quito, a ponerle ojo a esto, a presentar las denuncias del caso con evidencias, si es que las hay. Pero en serio, defendamos la ciudad. Más allá de quién administra la ciudad, que puede ser hoy Pavel Muñoz, mañana puede ser el que sea. Antes pudo haber sido el que sea. Este no es un tema de quién está al frente de la ciudad. Ese es un tema de defender la ciudad. Identificar a esta gente. Pues que es increíble. El tipo se baja de un taxi, le prende fuego y se va. Es que es horroroso. En serio, ¿hasta qué punto hemos llegado? Gente que deliberadamente provoca incendios. ¿Para qué? Quiere ver arder la ciudad. Es impresionante. Yo les invito a tomar en cuenta, a tomar nota de esto. Esto, insisto, va más allá de quién esté al frente del gobierno municipal. No tiene nada que ver quién está al frente de la alcaldía. Este es un tema de ciudad. No es un tema político, es un tema de proteger nuestro entorno. ¿Dónde residimos, quienes vivimos en esta ciudad? Y tenemos que empoderarnos de defender a la capital, de defender a nuestra ciudad. Hoy es Quito, mañana puede ser cualquier ciudad. Pero estas imágenes evidencian que hay gente que quiere ver arder la capital y esa gente tiene que ser localizada, detenida, procesada y sancionada luego, por supuesto, de un debido proceso.
Les invito a generar esa conciencia colectiva en una etapa tan compleja que está viviendo la capital de los ecuatorianos. Voy cerrando el comentario, un par de interacciones que tengo por acá. Acá don Javier Salgado me dice, la pregunta, ¿quiénes y por qué tan poderosas razones protegen a la fiscal? Bueno, Osvaldo Moreno decía en su cuenta de ex que hoy, y yo suscribo lo que dice Osvaldo Moreno, sin duda alguna la personaje más poderoso de este país es la señora fiscal. Es así. Podemos generar un montón de cuestionamientos, pero está claro que ella es el personaje más poderoso. Si ella está segura de haber cumplido con sus funciones, ¿por qué no acudir al juicio político y defenderse? Que es la posición que yo dije esta semana. Pero por favor, ella tenía que haber acudido al juicio político en la Comisión de Fiscalización y defenderse. Allí, en ese espacio, presentar sus descargos. En un proceso que yo les insisto, no tenía futuro. Ese juicio político no tenía futuro. Pero el espacio donde la señora fiscal podía presentar sus argumentos era la Comisión de Fiscalización. Como digo, podemos cuestionar un montón de cosas. Iván Morales envió un abrazo, querido amigo. Los ciudadanos estamos obligados a colaborar con información sobre posibles pirómanos, que es a propósito del video que acabo de mostrar. Esto es miserable que se atente contra la ciudad y la naturaleza. Le envío un abrazo hasta el Manso Guayas a mi querida María Fernanda Perrone, que a los tiempos nos escribe y también está en sintonía de nuestro espacio. Huguito Mejía también. Gracias por ese mensaje, también por el aporte que genera para nuestro espacio. Don Cristian Alvarado, gracias también por esa gentileza, por ese comentario a propósito de las cosas que estamos viviendo. Al querido Andrés Espaudo Canals, maestro, un abrazo para usted que siempre está en sintonía. La magíster Paulita Quintana, que también está por acá. ¿Podría pasar lo que pasó con el juicio político de la fiscal y en 3 sesiones archivar los 3 juicios políticos? Justamente lo que yo les decía de Sebastián Corral, dice Paulita. Lo que pasó esta semana deja sentado un precedente muy complejo en el trámite de los procesos políticos en la Comisión de Fiscalización. Un abrazo para Dieguito Pozo hasta Loja, un abrazo para usted. Bueno, muchas gracias. Ya la tengo Elsa Guerra en la antesala, ella es integrante del Partido Socialista Ecuatoriano, precandidata a la Asamblea Nacional. Conversaremos con ella mismo, luego con Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye, dentro obviamente de este criterio que estamos, de esta recopilación de criterios que estamos generando este espacio a propósito de lo que nos ha dejado la semana políticas. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.